Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Sopa de Letras. Vamos a retirarnos los cubrebocas para que se escuche mejor esta emisión. Y pues bueno, Sopa de Letras, le recordamos que estamos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde, de 6 a 7, para que nos acompañen en su programa. Así es, pues bueno, agradecemos a nuestro rector Fernando Garza y director de Radio UPG Enrique Sánchez para que nos acompañen en este programa y puedan hacer preguntas, comentarios. Pues bueno, tenemos teléfonos en cabina, UPG líneas que son 81 86 03 36 02 y 03. También tenemos nuestras redes sociales, Radio UPG en Twitter, lo que es Radio UPG oficial. También tenemos en la página www.upg.mx y estamos transmitiendo desde aquí de lo que es UPG, que es Universidad Pedro de Gante, en la zona de que es Constituyentes de Nuevo León. Así es, Sergio, Constituyentes de Nuevo León, nuestro campus de transmisiones. Y bueno, mi nombre es Guillermo Gómez, ya comentó Sergio las líneas de comunicación. Y bueno, en este día nos complace recibir a nuestro invitado, nuestro buen amigo Luis Valdés. Un gusto tenerte, Luis. Y bueno, ahorita vamos a entrevistarlo. Por lo pronto, Sergio, vamos a recordar que ayer se cumplieron 137 años del nacimiento de Porfirio Barba Jacob, periodista y poeta de gratos recuerdos durante su estancia en Monterrey. Recordemos que él era colombiano de nacimiento. Y bueno, este programa lo dedicamos a la memoria de Porfirio Barba Jacob. Sergio, traes una aproximación biográfica que me gustaría compartieras con nuestros televidentes. Así es, como ya lo mencionó mi compañero Guillermo Gómez, pues bueno, ayer se cumplieron 137 años de este nacimiento de Porfirio Barba Jacob, periodista y poeta de grato recuerdo durante su estancia en Monterrey. Este programa lo dedicamos en su memoria. Y pues bueno, para dar paso a la lectura sobre Ricardo Arenales, heterónimo de Miguel Ángel Osorio Benítez. Porfirio Barba Jacob, poeta y valeroso periodista colombiano, crítico y polémico, afincado en Monterrey, Nuevo León, ciudad en la que fundó la Revista Contemporánea, una de las más grandes revistas literarias mexicanas, de la que salieron 14 números y que tuvo por colaboradores muchos, entre ellos lo que es Alfonso Reyes y los hermanos Max y Pedro Enríquez Ureña, y fue jefe de redacción del viejo y prestigioso diario El Espectador, con el que acabó quedándose. Fue a parar a la cárcel en la cárcel crítica de 1909, en régimen de Porfirio Díaz, y mostrarse a favor del general Bernardo Reyes, es puesto en libertad gracias a la revolución. Ya en la capital de México colaboró con El Imparcial, El Porvenir, Reyista y El Independiente. Obligado a huir de México por sus ataques a la revolución triunfante de Venustiano Carranza, Barba Jacob fue a dar a Guatemala, donde habría de dejar honda huella ahí en 1914. Su amigo, el poeta y cuentista guatemalteco Rafael Arévalo Martínez, escribió inspirándose en él, en Ricardo Arenales o El Señor de Aretal, su mejor relato, El hombre que parecía un caballo, que le dio gran notoriedad a su autor y empezó a forjar leyenda del poeta colombiano. Porfirio Barba Jacob, también crítico implacable a los revolucionarios Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En cambio, reconoció en las figuras de los bandidos Emiliano Zapata y Pancho Villa los representantes más insignes de la Revolución Mexicana. Cuenta una de las leyendas negras que escribió una biografía de Villa, de la que se vendieron más de 20,000 ejemplares en el norte de México y en el sur de los Estados Unidos. A la fecha no aparece ni un solo ejemplar. Juan sin miedo, Juan sin tierra, Juan Azteca, Junius, Califax, Alma Fuerte, que también usó el poeta argentino Pedro Palacios. El corresponsal viajero fueron algunos de los heterónimos
en los que el espíritu de Osorio Benítez se encarnó. Sus artículos periodísticos, aparecidos en una veintena de publicaciones del continente americano, nos llevan firma o están firmados ocasionalmente. Doy parte también a una escritura o es poema de Alfonso Reyes, que escribe Salutación al Romero en 9 cuartetos de versos alejandrinos. Caminas por el prado, que está de primavera, y ciego, no contemplas sino el radioso vano. ¿A dónde, ciego, conduce la carrera? Alzando a Dios las palmas que llevas en la mano. Ciego del mundo y sabio para mirar el cielo. Suelta la mente por donde los astros van, como en la noche oscura, por el monte Carmelo. Erraba libre el alma del mismo San Juan. La tierra estaba verde, el cielo estaba rosa, y lejos en el cielo fulguraba una cruz. Pasaste tú, Romero, y no mirabas cosa, sino en el cielo la maravillosa luz. Andabas por el prado que está de primavera, y ciego, no mirabas sino el radioso vano. ¿A dónde, ciego, llevabas la carrera? Alzando a Dios las palmas que ofrecía tu mano. A mí, que donde piso, siento en la voz del suelo, que me dices con tu silencio y tu oración, que buscas con los ojos fatigados del cielo, más alto que la vida y sobre la pasión. Romero, en el crepúsculo vuelan los serafines, en la dorada luz te borran para mí. Tu alma y crepúsculo se mezclan por afines, y en la tarde tu lámpara arde como un rubí, la sacrosanta lámpara donde quemar perfumes, la de alumbrar nocturna, la trabajosa sendar, la que ha de velar por ti cuando te abrumes, en medio de la noche azul, bajo la tienda. El romero que estaba en medio de la tarde, me miró silenciosamente, con claridad. Yo no vi en sus ojos mentira ni alarde, sino la inmóvil luz de la fatalidad. La lumbre de la tarde se apaga, raudo giro de imperceptible pájaros vibra, con suave son, y un grito, y un sollozo, y un canto, y un suspiro, se ahogan en la tarde como en mi corazón. Bueno, ahí quedó este poema escrito por Alfonso Reyes para este personaje que es Porfirio Garza Jacob, que como ya dijimos el día de ayer se conmemoró un aniversario más de su natalicio. Y bueno, pues Luis, siempre es un gusto compartir tiempo y espacio contigo. Bienvenido a este programa, se llama Sopa de Letras, y bueno, pues tratamos de invitar a gente de la literatura que tenga que ver tanto en la publicación de libros como con la promoción de la lectura. Y bueno, pues tú encajas en esas facetas. Me gustaría este día que nos platicaras un poquito de tu faceta en la promoción de la lectura, Luis, tanto a nivel infantil, te hemos visto en las ferias del libro, así como pues tu labor docente, si nos pudieras platicar un poco. Gracias, Guillermo. Gracias a Sergio también, y gracias al equipo de aquí de Radio UPG. Es muy importante que se tomen en cuenta a estos figurones de la historia literaria, no solo de México, no solo a nivel local, porque bueno, Porfirio Barba Jacob y Alfonso Reyes son grandes figurones de Monterrey, pero también son grandes figurones de la historia de la literatura a nivel iberoamericano, ¿no? La literatura en español le debe mucho a estas personas. A mí me impresiona mucho cómo aquellas personas que van a leer un libro o a comprar un libro no piensan en toda la historia que tuvo que desarrollarse para que pudiera llegar hasta nuestras manos una obra nueva, ¿no? Por ahí decía Borges que todos los libros que se escriban son descendientes de Lope de Vega, ¿no?
y de Calderón de la Barca y del Quijote. Entonces creo que cada libro que nosotros tengamos en nuestras manos y cada palabra que nosotros leamos procedentes de un libro le deben mucho a estas personas, a personas como Alfonso Reyes y a personas por supuesto como Barba Jacob, que fue fundador de muchos periódicos. Gracias a él tenemos uno de los periódicos que son nuestros enclaves culturales en Monterrey, porque gracias al Porvenir tuvimos un despertar de la cultura literaria también en los años 80, 90 con el Aquí Vamos, Claro. que creo que es un suplemento que no deberíamos de olvidar, es un suplemento que se debería de reeditar en algún momento, y a mí me gustaría mucho invitarlos a que en cuanto tengan oportunidad, porque bueno, ahorita las condiciones sociales están muy complicadas, acudan a una biblioteca, que puede ser una biblioteca universitaria o la biblioteca central, y busquen esos ejemplares del suplemento Aquí Vamos, que son un gran legado que tenemos como nuestra cultura del norte de México. Y bueno, justamente en un espacio del periódico El Porvenir, fundado por Porfirio Barba Jacob, que en uno de los libros que aparecieron el año pasado en la Feria Internacional del Libro Monterrey, y que además este libro este año le hizo merecedor a su autor del premio Javier Villaurrutia, pues bueno, este libro se llama El Vendedor de Silencio. El Vendedor de Silencio es la historia de Carlos de Negri, un periodista con una historia negra, y este periodista ha sido el creador del concepto de el chayotero, ¿no? Ha sido el maestro de los periodistas chayoteros. Entonces el tipo vivía no del artículo diario que publicaba en un periódico, que era el Excelsior, que era un periódico que pertenecía al Poder Federal, sino de aquellos apoyos económicos que recibía no solo a nivel político, no solo a nivel empresarial, sino incluso a nivel político internacional. Él recibía dinero de la CIA incluso. Cada vez que escribía un artículo sobre la guerra de Vietnam, recibía una aportación económica depositada directamente desde Washington. Entonces, es bien impresionante cómo este personaje que existió en la vida real, que es uno de los cachorros de la Revolución Mexicana, porque de hecho el padrastro de Carlos de Negri estuvo en la Fuerza Armada de la Revolución Mexicana del bando de Pancho Villa. Y uno de los maestros literarios de Carlos de Negri, que antes de ser periodista quería ser poeta, fue justamente Porfirio Barba Jacob. Entonces, en ese libro él narra cuando está como poeta maldito, que lee a Edgar Allan Poe, a Rimbaud, a Baudelaire, y él está en un taller literario en la Ciudad de México, y el maestro, el coordinador del taller literario es Porfirio Barba Jacob. Para tan mala suerte que tiene en ese momento Carlos de Negri, que le calla la boca a uno de los jóvenes que quieren ser poetas junto con él, y le calla la boca justamente a un joven poeta llamado Luis Echeverría. Y a partir de ahí se llevaron mal, y Carlos de Negri con el tiempo se volvió periodista, y Luis Echeverría de repente apareció como secretario y asistente de políticos a nivel federal, hasta que Luis Echeverría se convierte en el presidente, y hay por ahí ciertos movimientos para que en el periódico donde publica Carlos de Negri sea desplazado, ¿no? Claro. Entonces, el Excelsior, ¿verdad? El Excelsior, y además porque justamente en aquellos tiempos estaban hablando con Carlos de Negri para meterlo a él como director, y justamente el que queda como director es Julio Scherer. Entonces hay por ahí un problema de conceptos de trabajo, y pues bueno, tanto el presidente como el director de Excelsior comienzan a desplazar a esta figura obscura del periodismo, y es muy emocionante, ¿no? Cómo la historia de nuestro México y la historia de nuestro periodismo se convierte en literatura, ¿no? Claro. A mí me gusta mucho hablar de esto porque, bueno, justamente en la Feria del Libro, donde nos hemos encontrado muchas veces, pues a mí me tocó trabajar con la editorial Fondo de Cultura Económica durante un buen tiempo, y ahí me desempeñé como promotor cultural. Y pues bueno, las áreas que cubre el Fondo de Cultura Económica, como varias otras instituciones culturales, es el área de talleres. Y bueno, pues ahí justamente es donde está mi trato con los niños, ¿no? Con el área de la promoción a la lectura directamente con los niños, que es algo muy importante. A mí me gusta manejar talleres literarios con jóvenes, me gusta manejar talleres literarios con adolescentes, pero creo que realmente al público que hay que ganar y convencer es a los niños, porque los niños son personas que están en ceros. Ellos son materia dispuesta para aprender,
lo que se les quiera a ellos enseñar de todo corazón y con honestidad. Sí, una esponjita, ¿no? Para absorber todo ese conocimiento y que sea la formación de un futuro. Sí, y cautivar a un niño es un gran logro, sobre todo en estos tiempos donde los valores, no solamente valores familiares ni valores cívicos, sino valores culturales, están en crisis, ¿no? Exactamente, exactamente. Perfecto. Pues bueno, mi pregunta es, ¿cómo ser lector y no dormir en el intento? Ya que comentas sobre acudir, por así buscar libros de esta posición, de grandes escritores, ¿cómo ser lector y no dormir en el intento? Muchas gracias, Sergio. Fíjate que justamente ese es el nombre, y supongo que por ahí apareció, es el nombre de un grupo que se me ocurrió una vez hacer en Facebook, ¿no? Yo creo que Facebook, como las redes sociales, es una gran plataforma, no solamente para hacer memes, o no solamente para hacer haters y burlarnos de los demás, o ser trolls, ¿no? Es una gran oportunidad para ser críticos. El problema es que muchos son críticos en mala onda, ¿no? No buscando una aportación que haga que mejoremos como sociedad. Es correcto. Entonces, ¿cómo podemos mejorar como sociedad? ¿Cómo puedo hacer yo, Luis Valdés, para no estar en grupos donde estamos por literatura y terminan hablando de Carlos Cuauhtémoc Sánchez o de Ogmandino, y luego hay otros que comienzan a criticar a Ogmandino y a Carlos Cuauhtémoc Sánchez? Y yo creo que aquí la cuestión es tener pasión por algo. Si alguien tiene pasión por los libros de cocina que hablan de salsas, y otro tiene pasión por los libros de cocina que hablan de carne o que son vegetarianos, hay que respetárselos, ¿no? El chiste es disfrutar la vida teniendo una pasión y saber promover esta pasión de manera honesta, ¿no? En este caso, pues bueno, creo que ahí la gran inquietud es cómo ser lector, pero aprovechar esa circunstancia de ser lector sin dormirnos, sin aburrirnos, ¿no? Creo que en las redes sociales hay mucho humor. Creo que la cultura es algo que te enseña mucho también a manejar el humor, porque dicen que las personas que más saben son las personas que se amargan la vida. Pero creo que también hay por ahí el otro lado de la moneda, ¿no? Creo que también a veces la sabiduría nos enseña a saber que la vida está llena de circunstancias absurdas, ¿no? Y hay que aprender a reírse de las cuestiones absurdas, porque si nosotros en algún momento, por ejemplo, yo tengo una niña de 7 años, ¿cómo puedo decirle a mi niña lo que es la desigualdad social, o lo que es la explotación laboral, o lo que es la corrupción política? O sea, son cosas que yo quiero que ella sepa en su momento, pero mi niña de 7 años no merece que yo un día de estos le diga, vamos a sentarnos porque tengo que hablarte de esto, ¿no? O sea, yo no tengo derecho a hacerla que ella se tropiece en el intento de disfrutar la vida, ¿no? Entonces creo que la lectura es eso, la lectura es ese derecho y es ese intento de mucha gente que dice, hoy voy a comprarme un libro porque voy a cambiar mi vida, porque voy a leer un libro por primera vez en la vida, por gusto. Yo he conocido gente que se ha comprado libros de Stephen King y dice, ¿sabes qué? Yo nunca había comprado un libro, nunca había tenido un libro por gusto. Y una vez un amigo me vendió un libro de Stephen King que se llama It, desde una película, y el libro tiene 950 páginas. Me dijo, nunca lo acabé de leer. Dice, a mí me gustan las películas de It, de Stephen King. Dice, y lo compré pensando, voy a leer, a partir de este libro yo voy a ponerme a leer. Pero bueno, el muchacho no pudo, yo le compré el libro y además le regalé 3 libros de Stephen King, pero más delgaditos. Y le dije, mira, estos son los 3 libros con los que puedes iniciar una lectura de Stephen King, que son Carrie, que son El Resplandor, y son, ¿cuál otro le di? Cuyo, creo, ¿no? Entonces, no, Cementerio de Mascotas. Y el tipo encantado. Esos 3 libros se los leyó en un mes. Me dice, qué curioso, yo compré un libro con la convicción de que yo quería leer y me tardé 2 años hasta que por fin lo vendí, pero con la guía de alguien más que honestamente me puede decir qué puedo hacer o por cuál ruta me puedo ir, voy a poder leer sin dormirme en el intento, ¿no? Y tener cuidado, digo, en el caso que lleve ahora sí con una secuencia en la cual en este caso siga con la línea y no quede a medias de terminar un libro y siempre lo mantenga ahora sí con la expectativa de seguir hasta terminar un libro. Tiene que llevar eso cada libro que uno exponga. Sí, mi esposa, por ejemplo,
tiene un grupo de Facebook también. Yo creo que casi no le echa ahí ganitas ni contenido, pero para ella, a ella se le hace algo muy noble. Yo tengo un libro que es una guía de los 1001 libros infantiles y juveniles que hay que leer antes de ser grande, antes de crecer. Y es de una colección que se llama Las 1001 películas que hay que ver, los 1001 lugares que hay que visitar. Pero ese me gustó mucho porque se llamaba 1001 cuentos infantiles y juveniles que hay que leer antes de crecer. Y allí está por edades. ¿Cuáles son los libros que podría leer un niño de 2 años a 3, de 3 años a 4, de 4 años a 5? A ella le encantó. Y ella hizo un grupo que se llama, creo que se llama Te recomiendo un libro. Y en ese grupito ella pone la foto del libro, pone una breve reseña del libro, de qué trata, y pone a qué edad de los niños se les puede leer ese libro. Entonces, se me hace que la lectura debe ser eso, debe ser una labor compartida de todo corazón. Ok, bueno, ya que estamos hablando de estos hábitos de lectura, Luis, Sergio, vamos a presentar algunos libros que vamos a regalar aquí, que aquí estamos viendo uno de ellos, se llama Llorar a solas, de Andrés Huerta. Acá tenemos el de nuestro personaje el día de hoy, Porfirio Barba Jacob, con su libro Poemas Intemporales. Estos libros pueden ser suyos, solamente estén muy atentos a lo que hemos estado platicando, porque vamos a hacer preguntas en torno a eso para que se lleven estos libros. Aquí está otro que se llama Francisco Guzmán del Bosque, Pasión por el Arte, de la autoría de Roberto Guillén, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, un libro que nos haces también el honor de regalarnos, Luis, para nuestros seguidores, que se llama Ogasa. Creo que se llama Ogasa. Ogasa, sí, de Abraham Nuncio, este gran escritor y politólogo, ¿no? Regiomontano. Bueno, este también puede ser suyo, y nada más que conteste algunas preguntitas que vamos a hacer en el transcurso del programa. Y bueno, vamos a pasar a una sección que también hemos titulado Efemérides de la Semana. Aparte de esta importante fecha del día de ayer, que fue el natalicio de Porfirio Barba Jacob, también un 27 de julio de 1824 nace Alejandro Dumas. Es escritor francés, autor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, sus obras más emblemáticas. También en un mes de julio, el 28, en 1909 nace Malcolm Lowry, un poeta y novelista inglés, muy conocido por su novela Bajo el Volcán. Y bueno, para terminar, el 31 de julio del año de 1944 muere Antoine de Saint-Exupéry, escritor francés, autor del Principito, esa novela corta que, pues, hablando de los niños, Luis, yo creo que es algo clásico, ¿no? El Principito es algo que fácilmente asimila a un niño, y pues que ha llegado hasta el cine, ¿no? También es. Sí, y es una gran obra de no sé, fantasía hasta filosófica. Sí, claro. Ahí me dijeron que cuando fuera niño me iba a gustar y cuando fuera adulto me iba a impresionar. Y es cierto, yo lo leí a los 12 años y me gustó. Se me hace un libro de cuentos fantásticos donde está el Principito, muy interesante, pero lo leí después a los 25 años de edad y me pegó. O sea, son de esos libros que si los lees en cada etapa de tu vida te va a impactar en tus emociones. Entonces creo que con el Principito se aprende mucho, y creo que es un libro que es un gran error que se corre entre los adultos cuando le compran los libros a los niños. Dicen, yo le compro este libro a mi hijo o a mi nieto para que lo lea él, porque yo ya para qué leo, ¿no? Yo creo que si los adultos se dieran cuenta y nos diéramos cuenta de qué tanto nos puede impactar leer un libro para niños, nos daríamos cuenta de que podemos aprender muchas cosas. Entonces a mí me gustaría invitar a los adultos a que lean el Principito. Aquellos que no lo han leído, léanlo de manera vital, y a aquellos que lo leyeron una vez, les puedo jurar que si lo leen ahorita, años después, van a entender cosas maravillosas y van a darse cuenta que con ese libro van a aprender siempre que lo lean. Ok, bueno, con el permiso de nuestro invitado, Guillermo, ¿qué te parece? Pasamos a algunos saludos que están enviando. Adelante, sí, claro. Ok, pues bueno, está por ahí mandando saludos Memo y Sergio, un saludo por parte de, bueno, en este caso, Alan Huerta, Leia, saludos, Guillermo Gómez, Sergio Acosta, Cintia García Torres, Brando Rodríguez,
Y también genial, saludos por parte de Gerardo Sánchez. Un gran saludo para ellos, Leia, Cintia, Gerardo, Betty Gómez también está al pendiente de la transmisión. Y bueno, pues, ¿qué les parece si lanzamos la primera pregunta, Sergio, para que se lleven estos 4 libros? Ajá, para que el público vaya activándose. ¿Alguna pregunta que puedas formular, Sergio, de lo que hemos platicado? Sí, el nombre del escritor, poeta, que el día de hoy estamos haciendo un homenaje, que nos den el nombre de a quien se le está rindiendo este homenaje por su natalicio. Perfecto, y bueno, a mí me gustaría también hacer la otra pregunta. ¿O tienes tú alguna, Luis? ¿De qué poeta fue el poema que se leyó? Ok, muy bien. El poema que leyó Sergio al inicio de esta transmisión, que nos digan el nombre del autor, que es un gran, pues, de los santones, ¿no?, de literarios de aquí de Nuevo León. Y bueno, ahí están las dos preguntas para que se lleven estos 4 libros. Ahorita haremos otras 2 preguntas para nuestro público. Bueno, hay otra sección que también me gustaría incorporar, se llama, pues, promoción de literaria, ¿no? Algunos títulos que en mi caso pues tengo ahí en casa. Entonces me gustaría recomendar, pues, ya que estamos hablando de cómo cultivar el gusto por la lectura, Luis, Sergio, pues este es un libro que en lo particular me gustó mucho. Se llama El buen lector se hace, no nace, de Felipe Garrido. Es de Editorial Paidós. Y bueno, voy a leer brevemente la contraportada. Dice: la lectura y escritura, 2 caras de una misma moneda, son herramientas para mejorar la memoria, potenciar indeciblemente la capacidad de escuchar, hablar y recordar, de acumular y transmitir experiencias e información. Lo habitual es que para aprender a leer y escribir de manera más o menos elemental, un niño pase 10 o 12 años en la escuela. Nuestra educación básica está todavía diseñada para alfabetizar a los estudiantes, no para formarlos como lectores. El propósito de este libro es ayudar a padres y maestros a acercarse a esta meta a partir de actividades cotidianas. Y bueno, Sergio, tienes también un libro en tus manos que... Así es, pues bueno, tenemos desde Pérez Sustaita, Pancho Valentino, el luchador galán, ahora sí, de lucha por la cultura y oficio. Esta es una primicia. Sí, está todavía ahora sí que todo está calentito. Este libro acaba de salir y pues bueno, también para que lo soliciten. Es Pancho Valentino, el luchador galán. Entonces, pues bueno, les mencionamos para que estén en contacto con nosotros, para que soliciten o contesten las preguntas. Les vuelvo a mencionar por ahí los teléfonos en cabina: 81 86 03 36 02 03. Y pues bueno, Radio UPG, Twitter, Radio UPG G oficial, y la página www.upg.mx. Asimismo, también para los nuevos exponentes de este arte, pues bueno, se pongan en contacto con nosotros, porque también podrían ser uno de nuestros invitados y exponer sus poemas o libros y darlos a conocer a todo el público que nos sigue. Claro que sí. Bueno, aquí Alan Huerta le manda una felicitación a Luis Valdés. Dice que es un gusto poder escuchar a Luis en este programa. Alan Huerta, que pues también es un joven escritor y dramaturgo y director de teatro. Bueno, y también me gustaría cerrar esta sección pues con este libro que se llama Cuentos cortos para insomnios largos, de José Julio Llanas, nuestro amigo. Un gran saludo para él. Y bueno, pues este libro ya cumple 7 años de que salió. Es una edición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo recuerdo que me invitó el maestro Eligio Coronado en un ciclo que hizo en el 2013, y ahí en el Museo Metropolitano de Monterrey, ahí se presentó este libro, Cuentos cortos para insomnios largos, de José Julio Llanas. De hecho, ahí conocí al maestro Eligio Coronado. Esa ocasión fue Félix Rivera, el conductor de televisión encargado de presentar este libro de
José Julio Llanas, muy recomendable también, es un poemario. Y bueno, continuamos con este programa. ¿Alguna pregunta que... Sí, vamos que a ir tengas con más para preguntas Luis? para nuestro invitado. En tu experiencia docente, ¿cómo hacer que el joven adolescente se asome al hábito de la lectura en la era de las pantallas digitales y en la inmediatez de la tecnología de la información? Bueno, sabes que yo trabajo en el área de literatura de una universidad que se encuentra por Tierra y Libertad. Entonces es un área muy vulnerable, es un área que tiene una historia maravillosa, ¿no? Yo soy nacido en Monterrey, justo en Gine, frente al río Santa Catarina. Entonces supongo, me gusta pensar que cuando yo era bebé me asomaron a que viera por la ventana y lo primero que vi fue el Cerro de la Silla y el río Santa Catarina, Río Santa ¿no? Catarina. Entonces, pues bueno. Entonces, a mí me impresiona mucho la historia que hay en torno a aquel rumbo de la ciudad de Tierra y Libertad. A pesar de que vivo en el sur de la ciudad, entonces vivo en el otro extremo, pero creo que es una gran oportunidad que he tenido, que tengo en la vida, que es aportar algo a un proyecto social que está justo en esa área. Y el área de literatura es algo muy fundamental para mí, muy vital. Y en este caso yo trabajo con las carreras de psicología y de trabajo social. Entonces, lo que yo les insisto mucho a ellas es la cuestión literaria desde el entorno. La literatura no como el tener que ir a una librería, no como el tener que ir a una biblioteca, ¿no? Sino la literatura desde los cuentos que te contaba tu abuela, tu mamá, la literatura desde la manera en que tú lees los rostros de los demás, o en que incluso hay frases muy usadas que se usan, por ejemplo, para el flirteo, ¿no? Para el coqueteo. O sea, el coqueteo es un guión que ya está establecido. La ironía, por ejemplo, el sarcasmo son guiones que ya están establecidos. Muchas frasecitas que se usan en las redes sociales son frases que ya están hechas, ¿no? Y nada más se están utilizando y reutilizando. Entonces, ¿cómo se jala la práctica de literatura desde la cotidianidad? Además, para que sea de un uso para la sociedad, que la literatura pueda salir, que no se encuentre solamente en los libros, que la literatura esté en la vida, en la práctica social, ¿no? Entonces, algo que a mí me tocó ver mucho en el Fondo de Cultura Económica, que pues bueno, es la gran editorial de Latinoamérica y es un gran proyecto editorial de México, porque es de gobierno federal, pues bueno, que la labor de cuentacuentos, por ejemplo, fuera una labor cotidiana, ¿no? Originalmente no había literatura infantil, y la promoción de la literatura infantil surgió después por el teatro infantil y por los cuentacuentos, que son narradores de cuentos, ¿no? Un cuentacuento no necesita un teatro. Un cuentacuento es la persona que puede estar en la esquina de una calle y está contando historias, ¿no? Entonces, es maravilloso cuando yo me di cuenta que había cuentacuentos para niños, que había personas que iban a un parque y mientras los niños estaban jugando se ponían a contar un cuento, una historia, y de repente los niños dejaban de jugar y todos estaban alrededor de esta señora o de este señor escuchando la historia que les estaba contando, ¿no? Para mí es como el flautista de Hamelin, ¿no? Un cuentacuentos. Exactamente. Entonces lo que yo trabajo mucho con los alumnos de psicología y de trabajo social es la visión social de la literatura. Que la literatura no tenga que estar a la fuerza en un libro, porque bueno, lamentablemente hay gente todavía que no tiene acceso a un libro. A mí me pega muy duro en mis emociones cuando veo que los niños que los llevan las escuelas a la feria del libro a tomar talleres son niños que nunca antes habían ido a una feria del libro, y muchos de esos niños no van a volver a una feria del libro. Solamente tuvieron la oportunidad de ir a visitarla porque los llevaron de la escuela, pero es la única vez que esos niños van a estar en una feria del libro. Ojalá y podamos cambiar sus historias, ¿no? Ojalá y podamos hacer que las vidas de ellos sean distintas a partir de ese momento. Pero creo que la literatura se debe de acercar a las colonias, se debe de acercar a las casas, a las plazas, a los parques. Y si podemos formar profesionales, que no sean meramente profesionistas, sino profesionales, que sean de la educación, que sean de la psicología, que sean del trabajo social, y sean personas que tengan un título universitario, pero que sean capaces de salir a un espacio público donde haya niños y sean capaces de contarles historias a los niños, eso puede
cambiar muchas vidas, ¿no? Entonces, como docente yo aspiro a eso, aspiro a una labor en la que aquellos que entraron a estudiar una carrera universitaria porque quieren tener un título, porque quieren ser licenciados o ingenieros o algo, ellos puedan tener la capacidad para cambiar la vida de los niños, para que la vida de los niños no sea la vida de unos jóvenes o unos adultos sin libros, sino que ese niño pueda ser un joven y un adulto distinto. Muchas gracias por la pregunta. Sí, no. Pues sí, de hecho, en lo que respecta al tema de los niños, se puede utilizar tienes la formación, ahora solamente falta ver cómo llegar a los niños, como tú dices, los cuentacuentos, pero no solamente ser el común cuentacuentos, sino que le llegue tanto lo que es el nivel social, económico, medio, al nivel socioeconómico bajo, que son los que, como tú lo mencionas, el día que vas a lo mejor a una feria de libros es porque te lleva a la escuela, ¿sí? Es como antes se realizaba, de que por medio de la escuela conociste en aquel entonces el alfa, sí. O sea, ya hay que cambiar eso. ¿Cómo lo podemos cambiar? De que no solamente por medio de la escuela los niños tengan el alcance a que conozcan este tipo de lugares donde pueden enriquecer más su conocimiento. Pues bueno, ¿no seguimos con más preguntas? Sí, bueno, a mí me gustaría hacer la tercera pregunta. Ya llevamos dos, vamos a hacer otras dos preguntas para los otros dos libros. Vamos a preguntarle a nuestros televidentes, radioescuchas, que pues nos pasen alguna efeméride que se celebra esta semana. Ahorita dimos 4, que nos den alguna efeméride de esta semana de julio para que se lleven estos libros. Y la cuarta pregunta, pues que nos digan bueno, esta no lo hemos dicho. Uno de los libros que bueno que salieron, recomendamos. Sí, que recomendamos y que va ahora sí salir calentito, cómo se llama el libro, y pues bueno, también para que lo obtengan, y pues bueno, se adentren a lo que es también esto que es la lucha libre, ¿no? Sí, claro que sí. Que ya también son historias de personajes que llevaron ahora sí hasta la pantalla, ¿no? En este caso, en el teatro, y pues bueno, que ahí nos contesten cómo se llama el libro. Así es. Luis, ¿cómo andamos en la cuestión de publicación de libros? ¿Tienes algunos títulos que nos pudieras compartir un poco de esa faceta como escritor? Sí, mira, hace aprox 1 año y medio, casi 2 años, se publicó mi último libro, que es un libro que se publicó en Durango. Okay. Se llama Nostalgia por Leonardo Fabio. Y bueno, pues trata justamente sobre ese drama social que hubo cuando el mundo se iba a acabar por las predicciones mayas, ¿no? Okay. Porque pues ya teníamos señalado que en diciembre, supongo que en diciembre, ¿no? Se iba a acabar el mundo, y pues bueno, toda la gente andaba a la expectativa de qué va a pasar. Es que los mayas fueron una civilización muy sabia, ellos inventaron el número 0, ellos fueron los primeros en explorar la astronomía, ¿no? En Latinoamérica, bueno, en aquel tiempo pues en el continente, no se llamaba Latinoamérica, y pues bueno, la gente confiaba mucho en que podía ser muy posible eso, ¿no? A mí me gusta mucho la labor del cronista urbano, del cronista básicamente porque el cronista es alguien que escribe textos que tienen que ver mucho con el periodismo, son textos de algo que sucede en la vida cotidiana, ¿no? Entonces hay cronistas deportivos que hacían crónica de lucha libre, de la fiesta taurina. Ahorita hay mucha crónica de fútbol todavía, es crónica que sobrevive, pero bueno, hay mucha crónica que por ahí está perdida, crónica policíaca, ¿no? También existe, aunque la gente no lo quiera ver de esta manera, la crónica de sociales, que es la nota rosa, ¿verdad? Así como la policíaca era la nota roja, pues estaba la nota rosa. A mí me gusta mucho la crónica urbana, que es ese fenómeno de cosas que suceden en nuestra ciudad, por lo cual yo me fui a caminar
un día antes de que se acabara el mundo, me fui a caminar el día que se iba a acabar el mundo y me fui a caminar un día después de que se acabó el mundo, que no se acabó. Entonces, por supuesto que para mí el día más maravilloso fue el día en que se iba a acabar el mundo. Y pues bueno, me fui caminando todo Juárez, desde ¿cómo se llama? Constitución hasta Colón. Me eché caminando toda esa calle Juárez y para mí ese es el corazón de la ciudad. Fue muy impresionante ver que mucha gente lo que aspiraba a hacer el último día del mundo fue comer pollo asado. Entonces la gente estaba, no sé si sea asado o rostizado, el que está en la esquina de Matamoros y Juárez. Entonces, bueno, la gente pasaba y había fila de una calle entera para comprar pollo. Entonces yo me quedé, qué curioso, ¿no? O sea, lo último la gente aspira es probar este platillo, ¿no? El Mercado Juárez estaba lleno también. Adentro del Mercado Juárez, el Cabrito, por ejemplo, los negocios de mariscos. Hay un negocio de mariscos en la planta baja, en la parte central, muy bueno. Entonces me tocó ver llenísimo el Mercado Juárez de gente comiendo comida tradicional, comida regional. Me encantó ver a los negocios del grupo Los Plebeyos, llenos de gente, ¿no? O sea, ellos tienen negocio donde venden cabrito y tienen negocio donde ahí mismo se come, y estaba a reventar. Había gente parada esperando que se desocuparan mesas para poder sentarse, ¿no? Entonces fue un gran fenómeno social para mí. Y curiosamente este libro, escrito como crónica urbana de lo que pasa en Monterrey, pues no me lo publican en Monterrey, me lo terminan publicando en Durango, porque en Durango hay un gran apoyo a la crónica urbana. En Durango les encanta eso. De hecho, esta editorial se llama Durangueto, porque ellos dicen que Durango no es una ciudad, sino un gueto, porque los de ahí es muy difícil que salgan. Dicen que la última persona que logró salir de Durango fue José Revueltas, y que pues terminaron siempre acosándolo por todos lados, ¿no? Primero fue comunista, luego fue contracomunista y luego fue anticontracomunista, ¿no? Entonces todos terminaban tirándole, ¿no? Y pues bueno, los duranguenses mejor se quedan en el gueto que es ellos. ¿Ya lo presentaste este libro, Luis? Fíjate que aquí en Monterrey no lo presenté, curiosamente lo presenté en Durango, y en Durango se movió muy bien, a la gente le gustó, sobre todo porque para ellos eran noticias de lo que había pasado en Monterrey. Y se presentó hace año y medio, curiosamente nunca lo presenté en Monterrey. Debería pensar en una reedición, sobre todo porque hubo cosas que no me dejaban muy satisfecho, pero pues bueno, quizá una reedición valdría la pena, porque justamente el título se llama Nostalgia por Leonardo Fabio en el fin del mundo, porque a mí lo que más nostalgia me daba esos 3 días era la música de Leonardo Fabio. Para mí es una música que tiene que ver mucho con mi infancia. Yo tengo un hermano que siempre escuchaba música de rock and roll mexicano, música de balada latinoamericana, escuchaba Palito Ortega, escuchaba Leonardo Fabio, que pues bueno, son extranjeros, ¿no? Son propiamente argentinos. Y pues es la música que yo escuchaba cuando era niño. Y además Leonardo Fabio, sus canciones son entre dramáticas pero divertidas, ¿no? Porque pues ahí está coqueteando con una mujer y luego la muchacha le dice que está bueno, que sí. Y esos días no sé por qué de repente apareció en mi cabeza la música de Leonardo Fabio, y esos 3 días me la pasé escuchando Leonardo Fabio. Entonces la nostalgia que yo iba a sentir en el fin del mundo no era nostalgia por el cabrito, lamentablemente, no era nostalgia por el pollo asado que venden ahí en la calle Juárez, sino que era propiamente nostalgia por la música que yo escuché cuando era niño, ¿no? Y era nostalgia por Leonardo Fabio, que curiosamente él no quería ser cantante. Él quería hacer cine, él quería ser director de cine, pero su mamá era una de las estrellas de las radionovelas de Argentina. Entonces ella invitó a Leonardo Fabio a que participaran en las radionovelas que estaban haciéndose en ese momento, y cuando él participó en la primera radionovela, al productor le gustó mucho su voz y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a grabarte un disco, a ver qué tal cantas, ¿no? Y le grabaron creo que como 3 discos. Y cuando él grabó su último disco, dijo, ya junté dinero, voy a hacer mi primera película, y nunca volvió a cantar. Llegó a dirigir sus películas, ¿no? Sí. Ya al final, de hecho, y pues parte de esas películas, bueno, fue formación de niñez y juventud de algunos, ¿no? En aquel tiempo, digo, porque hacía notar también el barrio, ¿no? El barrio querido, como Palito Ortega, en algunas de sus películas, y pues bueno, sí fue parte de niñez y adolescencia en aquel tiempo. Bueno, oye Luis, ahorita que hablaste del fin del mundo,
¿Cuál es tu diagnóstico de estos meses de pandemia? ¿Cómo ves tú que será recordado este periodo de encierro? Obviamente va a ser un antes y un después de esta contingencia. ¿Cómo evalúas tú socialmente, laboralmente, este trance mundial, ¿no? que nos llegó este año? ¿Cuál es el pulso que le das? Fíjate, yo veo que tristemente a nivel literario, puede ser que incluso a nivel artístico, se está viendo la pandemia como una etapa en la que puede surgir obras que reflejen lo que sucedió o lo que se sintió durante la pandemia. Yo veo que muchos artistas, escritores, amigos escritores y compañeros escritores andan con que los cuentos de la pandemia, un poema a la pandemia, un cuento sobre lo que pasó en la pandemia, pero yo percibo que no lo están viendo como un aprendizaje cultural, porque en realidad ha habido muchas pandemias y pues es impresionante que todavía estemos en las condiciones en las que estamos. Pareciera que no aprendimos de la peste negra o de las grandes pandemias que hubo, la ¿no? gripe española. Sí, recordemos que una de las más fuertes pandemias que hubo, incluso hay una obra literaria que surge de ahí, que es de Boccaccio. Boccaccio escribió un libro que se llama Los cuentos del Decamerón. Se supone que los cuentos del Decamerón son 100 cuentos y se cuentan durante 10 días. Se juntan un montón de personas en un castillo y dicen, vamos a encerrarnos 10 días en el castillo. ¿Por qué? Porque afuera hay una pandemia. Si nos salimos, nos vamos a contagiar. En cambio, si nos quedamos encerrados, aquí no nos va a pasar nada, ¿no? Y a lo mejor la pandemia se va a terminar cuando nosotros ya salgamos de nuestro encierro, ¿no? Entonces, estas personas dicen, vamos a contar 10 historias diarias y vamos a encerrarnos 10 días. Y de ahí surge los cuentos del Decamerón, que son cuentos de todo. Hay cuentos religiosos, cuentos filosóficos, cuentos picarescos, hay unos cuentos muy fuertes, hay cuentos de humor, hay cuentos fantásticos. Entonces, toda aquella gama de posibilidades que había del cuento en un solo libro. Es un gran libro de cuentos, el Decamerón de Boccaccio. Pero creo que ahorita, a final de cuentas, nosotros tenemos que tomar esta etapa, que es la pandemia, como una etapa de reconsideración de nuestra conciencia social. O sea, ¿qué es lo que ha hecho que nosotros dependamos de ciertas cosas? ¿Qué hace que nosotros dependamos tanto del internet? Que si un día de estos, porque ha pasado, un día de estos se va el internet en la casa y el hijo comienza a gritar, es que no sé qué hacer porque no tengo internet, porque no puedo estar en el Facebook con mis amigos. Hay pocas cosas que nos podrían salvar en el entorno de la convivencia familiar, porque creo que ahorita el gran reto es eso, regresar a la valoración de nuestro entorno familiar. Estábamos muy desconectados de nuestra familia. Cada quien veía su serie, cada quien veía su película. El Netflix nos da cuentas para que cada quien pueda tener su propio perfil, y cada quien en su perfil ve lo que le da su gana. No es lo mismo lo que veo yo que lo que ve mi hija, que lo que ve mi mamá, lo que ve mi esposa, pero eso es una cuestión hasta de egoísmo, ¿no? Porque nos estamos individualizando en nuestra propia familia. ¿Qué va a pasar con esto? Que si se va el internet, tenemos que aprender a convivir como familia. Sí. Yo creo que los juegos de mesa pueden unirnos con familia. Creo que es una gran alternativa. Los juegos no de videojuego, porque ha pasado incluso la semana pasada con el huracán que nos cayó en Monterrey, se fue a la luz en muchos lugares, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una casa, en un hogar, se va la luz, ¿no? Simplemente con el internet se están volviendo locos. ¿Qué pasa si se va la luz, no? Yo creo que ahorita hay un gran fenómeno a nivel mundial también de los juegos de mesa. Los juegos de mesa están volviendo al mercado con juegos nuevos, ¿no? Con juegos que son juegos infantiles, juegos familiares, juegos que tienen que ver con películas, que tienen que ver con videojuegos, juegos históricos. Ahorita también hay una gran tendencia de los war games, que son juegos históricos de ciertos periodos, ¿no? Hay uno mexicano que se llama Tierra y Libertad, y es un juego que sucede durante la Revolución Mexicana. El tablero es todo el país de México, y las bases donde llegan y donde se pueden atacar entre ellos son las estaciones de trenes de las ciudades principales de la Ciudad de México.
Entonces imagínense qué impresionante que con un juego de mesa pueden aprender sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Y además un juego de mesa puede integrar a la familia con luz o sin luz, con internet o sin internet. Entonces creo que es una gran oportunidad para reconciliarnos como familia. Bueno, con el permiso de nuestro invitado, Sergio, vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado. El maestro Antonio Sánchez Ramírez, un gran saludo para nuestro amigo Toño. Almadelia Adán, gracias por seguirnos. Y el maestro Genaro Saúl Reyes Calderón, un gran saludo para este gran promotor. Y bueno, así es, como también Gerardo Sánchez. Ahora sí, ahí nos está dando respuestas. Ya lo estaremos checando para poder por ahí contactarlos. Y también saludos Guillermo, Alan, Gerardo, Leia, Betty. También saludos a Toño. Y pues bueno, no hay algún otro comentario. Tengo ahí una duda dentro de lo que es tu trayectoria, y es Necrópolis. Ok. Qué curioso, fíjate, Necrópolis fue un trabajo que por ahí me habían pedido para poder publicarlo en una revista. De esas páginas de internet que de repente salen, ¿no? Que de repente te dice un cuate, oye, voy a hacer una página de internet, mándame algo, vamos a preparar algo, ¿no? Curiosamente yo tenía un montón de textos cortos, de un parrafito o dos parrafitos, pero todos esos cuentos cortos tenían que ver con los panteones tradicionales de Monterrey. A mí me encantaba ver los panteones antiguos. Yo nunca he sido gótico ni dark, ¿no? Pero me impresionó mucho como el Panteón del Carmen, por ejemplo, ¿no? Va uno a ese panteón y encuentra tumbas bellísimas, o sea, tumbas en formas de pirámide, tumbas con símbolos. Encuentra uno un reservado en el panteón, que es un panteón judío que está dentro de ese panteón, ¿no? Entonces uno ve muchos detallitos. Hay tumbas que han sido abiertas por árboles, o sea, ha habido árboles que han crecido. Algunos dicen que incluso antes en las tumbas aventaban semillas para que las semillas crecieran en el mismo cuerpo, y algunas pudieran reventar, pues digamos que aquello, ¿no? Me tocaba ver también construcciones donde a veces de manera muy penosa las puertas ya estaban echadas a perder, podridas, porque eran puertas de madera. Una vez me tocó ver salir a un animal así todo negro, corriendo con algo en la boca, y yo brinqué para un lado y luego vi que era un perro. O sea, un perro se había metido a un cuarto de estos y había sacado un hueso. Ahora sí que pues, sacó el hueso de un cristiano, ¿verdad? Porque pues además tenía ahí una cruz. Pero los perros no le tienen miedo a un panteón, ¿no? Si un perro ve un hueso, pues lo va a agarrar porque es un hueso, ¿no? Sí. Entonces a mí eso se me hizo muy curioso. Y a mí me impresionaba mucho ver las tumbas antiguas que eran tan bellas, y saber que allí había un gran pasado de esta ciudad. O sea, un gran pasado de la formación de Monterrey, que además son panteones que están en el corazón de Monterrey, ¿no? Podría decir que los panteones son bellísimos. No les diría, lleven a sus niños para que conozcan los panteones, que vean que están viniendo. ¿Por qué no, verdad? Pues no es propiamente un parque, ¿no? Sí. Pero creo que son lugares que se deben de valorar de manera cultural, de manera histórica, porque realmente son lugares muy bellos. Son lugares donde hay jardines, ¿no? Y a mí me impresionó mucho. Y yo lo que hacía era ponerme a escribir pequeños textos sobre las necrópolis, que las necrópolis son aquellas ciudades adentro de ciudades donde están los muertos, ¿no? Y creo que los panteones tradicionales que tenemos en Monterrey son unos panteones bellísimos que deberíamos de preservar como riqueza cultural de nuestra ciudad. Ok, pues bueno, muy bien, bueno, pues estamos ya en la recta final de nuestro programa. Nos quedan 5 minutos. Pues Luis, me gustaría preguntarte cómo ves tú como creador o como narrador el estado de salud de la publicación literaria aquí en Monterrey. ¿Ves tú una buena cantidad de editoriales? ¿Cómo ves tú la distribución
es evidente que pues hay cada vez menos librerías. Sin embargo, pues estas ferias del libro pues ya son varias, que a lo mejor pudiera haber algún efecto de balance, ¿no? Digamos, de la falta de librerías, pues de alguna manera las ferias del libro sirven pues para sacar vaciar esas bodegas. ¿Cómo ves tú el estado de salud de la literatura como medio de producción? Sabes que yo valoro mucho las publicaciones literarias como material físico. Yo sé que ahorita mucha gente dice, voy a tener una revista electrónica y hace un blog, ¿no? En una página de internet. Pero creo que la manera de acercarle a la gente la literatura y de decir, te estás llevando una revista, o te estás llevando un libro, te estás llevando un tríptico, es algo muy importante, ¿no? Porque incluso lo guardan como un objeto de colección, como algo muy querido. Yo valoro mucho a las personas que sacan todavía fanzines, que sacan trípticos o que sacan sus revistas en fotocopias, porque aunque digan otros, es que está muy feo hecho como revista, o es que esto no es una revista, es una hoja fotocopiada, creo que eso es algo muy valioso, muy importante. Yo creo que las ferias del libro deberían de dar un espacio para ese intercambio de fanzines, de revistas, de publicaciones clandestinas, le llaman subterráneas o underground. Yo creo que no por malditas, yo creo que porque son populares o porque son clandestinas, porque no las dejan llegar a las librerías. En una librería no se puede vender una revista de un tríptico de fotocopias, ¿no? Y creo en la gran alternativa literaria de revistas que son más bien de contenido social, cultural, que pueden dar un gran bagaje literario, como la revista Ciencia de la UNAM, que publica cuentos de ciencia ficción. Se me hace maravilloso que una revista de ciencia publique literatura, ¿no? Y como la revista La Reinera, que a mí se me hace un gran proyecto que habla de lucha libre, pero desde el punto de vista cultural, ¿no? La lucha libre como fenómeno no deportivo nada más, sino como fenómeno histórico, fenómeno social y además fenómeno cultural, teniendo crónica de lucha libre, teniendo cuentos de lucha libre y teniendo además libros, una colección de libros de lucha libre que puede ser material periodístico, material histórico, material incluso literario, y creo que también hay convenios por ahí de teatro, ¿no? Entonces, se me hace que la literatura debe acercarse a las personas no solamente como un libro, y si se puede que no sea solamente una revista electrónica, que mejor, que sea una hoja fotocopiada, que sea un tríptico, que sean 2 hojas dobladas y con una grapa en medio, ¿no? Eso va a hacer que la persona que lo tenga y que nunca había leído un poema, si esa hoja fotocopiada tiene 2 poemas y esa persona nunca había leído un poema, esa persona va a guardar esa hoja fotocopiada 10 años en su casa, porque es una revista que una vez le dieron y que tiene un poema que leyó y que le gustó. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Guillermo. No, al contrario, Luis. Pues bueno, Sergio. Sí, pues al contrario, no, nada más. Si no tenemos algo más que agregar, pues bueno, gracias por acompañarnos en una emisión más de aquí de Sopa de Letras con mi compañero Guillermo Gómez y Sergio Acosta, su servidor. Y pues bueno, los invitamos a que le den like a las páginas. En este caso también tenemos las redes de Serge Memo, Sopa de Letras. Y pues bueno, ahí pueden mandarnos sus comentarios y pues bueno, también en la página de UPG Radio. Bueno, esta fue una emisión más, Sopa de Letras. Le agradecemos al rector Fernando Garza, al director Enrique Sánchez. Muchas gracias.